la parte arquitectónica. Entonces el dueño le dice, no, quiero que me haga todo el edificio. Ah, bueno, entonces entrégueme los diseños y yo le hago una propuesta. Por ejemplo, el proyecto que yo tengo en este momento en Túqueres, llegó el dueño y me dijo, ¿cuánto me cobra, ingeniero, por hacerme la estructura y dejarme fundiendo las losas de cada piso? No quiero más, me dijo él. Ah, bueno, yo le entrego la estructura nomás. Termino eso y ya. ¿Qué hago yo? Le pido los diseños. Y con los diseños hago mi presupuesto. Y con el presupuesto le digo, vea, señor, ese proyecto costó, imagínese, costó 180 la cimentación, 250 y ahora costó 750. ¿Cuánto? Como 1.200, 1.300 millones. Eso va gastando el señor. Profe, Ese es mi y contrato. ese proyecto que partes, es que es ir a revisar cualquier cosa. No, es ahí por el parque, bajando el parque. Es un Ajá. edificio Ya, metálico. ah, ya lo miré ya. No, sí. ¿Ya lo miraste? ¿Ya se puede No, meter allá? porque me han dicho ahí, creo que le hace falta una parte muy importante que es la de la. ¿La señalización? Sí. Sí, pero es que ese es un edificio bien. El primero que se lo he hecho así de. Ujú, el primero metálico y de 6 pisos. Sí, profe. Sí, Ujú. estaba preso, no me causó. Dime quién es que. ¿Quién es el genio, diga? Ahí se Sí, gana un profe. punto ya. Bueno, entonces mire, yo todo eso tengo que hacerlo para poder construir. Entonces, no puedo hacer el diseño estructural sin tener el arquitectónico. Y no puedo hacer el diseño arquitectónico sin que el dueño me diga qué es lo que quiere, ¿o no? Porque si usted tiene un lote, ¿para qué lo puede usar? ¿Qué puede construir usted en un lote, Mauricio? Casas, almacenes, parqueadero, Casas. ¿Qué más puede hacer? de todo. Parqueadero. ¿Qué más va a hacer? Zonas recreativas, un parque puede ser también. Cancha deportivo, lo que usted quiera. Entonces, usted como dueño, ¿qué cosa, Mauricio? Porque el dueño sí lo quiere. Pero por algo debe ser, ¿no? No porque, no, vamos a necesitar apartamentos. No, pues debe ser de pronto algún negocio o Porque tiene la plata para hacerlo. igual. Yo también tengo plata y no me pongo a hacer apartamentos. La rentabilidad. La rentabilidad. El mejor negocio es hacer apartamentos y venderlos, no arrendarlos, sino venderlos. Usted hace un polideportivo, es uno. En cambio aquí son N apartamentos. Y los vende y recupera su inversión y le queda plática para volver otra vez a hacer un proyecto. Entonces todo eso tiene que mirar el dueño con la planeación del proyecto. ¿Listo? Bueno, sigamos leyendo acá. Siga, por favor. Ambas Acá. etapas son inseparables. Pareciera que se empieza por el diseño, ya que es en esta etapa donde se crea y luego se analiza. Pero las cosas no terminan ahí. Se requiere verificar que las encontradas en el análisis si son soportadas y resistidas con los materiales y dimensiones seleccionadas. Por lo tanto, volveríamos al diseño, es decir, el proceso es iterativo. Bueno, hasta ahí un momentico. Mire, yo nunca voy a poder definir un diseño al primer intento. ¿Por qué? Porque yo no sé si la sección que yo supuse está bien. Ni idea, no tengo ni la más mínima idea. ¿Qué tengo que hacer? Verificar si ese elemento resiste o no resiste. Si no resiste, ¿qué hago? A ver, ¿a quién le preguntamos? Preguntémosle a Steven Riascos. Cámara, por favor. Steven, Sí, profe. cámara. Esa actividad. Steven, falla por, bien sea por cortante, por torsión, por flexión, por cualquier cosa. ¿Qué hago?
Pues ahí iría el diseño y la disposición de refuerzo y todo eso. Ya le Tendría que puse y me aumentar falló. las dimensiones. ¿Qué hago? Aumento las dimensiones. Listo, las aumenté y ahora quedó muy sobrado. Reajustar. Vuelvo otra vez a hacer el proceso iterativo y baja. Las bajé y las bajé demasiado. ¿Qué hace? Volver a calcular. Volver a subirlas y vuelvo otra vez a calcular. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea el más óptimo. Hasta que es el más óptimo. ¿Y cuándo es el más óptimo? ¿Cómo sabe que es Cuando, el óptimo? cuando cumple y no se excede digamos, en costos. No excede, no, porque no tengo un parámetro como tal. Exceder es que ya pasaste un límite, pero no tengo en este momento límite. Cumple la norma. Volumen de concreto y de acero que estoy utilizando es el menor. El mínimo que yo puedo encontrar. En ese momento, digo que diseño es óptimo. ¿Una? Las necesarias. ¿Y cuántas son las necesarias? Hasta que encuentre ¿Cuántas? más de 2, 3. Más de 2 no creo, ¿no? Bueno, 3 puede ser, pero menos de 2 no creo. La primera no le va a pegar. Mira, aquí hay un diagrama de flujo. Hay un diseño. ¿Qué es el diseño preliminar, según esto? Como un boceto. No, lea, ahí está. Estimaciones de dimensiones y materiales. Eso es un diseño preliminar. Estamos hablando de estructuras. ¿Listo? Luego hace usted el análisis. ¿Qué es el análisis? Donde se encuentran cargas actuantes, fuerzas internas y deformaciones. Listo. O sea, hago un prediseño preliminar y hago el análisis. Luego, La optimización, donde se replantean las dimensiones y los materiales. aquí es donde yo digo, oiga, ¿estoy sobrado o estoy falto? Luego, Ya el diseño, donde se verifican las resistencias y se hace el detallado, que el costo mínimo para el diseño final. pero luego se me regresa a dónde se me regresa, mire. Al análisis. ¿Por qué se regresa al análisis? Seguramente aquí no cumplí con este. Cumplo con este. ¿Qué hago? Me al diseño preliminar, ya no el costo. Si ya veo que es el costo mínimo, es decir, la sección mínima o la sección más eficiente, terminé. Si no, ¿qué tengo que hacer? Steven. O sea, si ya llegó al... Ujú. O sea, ya optimizó y falla, pues vuelve otra vez. ¿Dónde me vuelvo? Aquí. Mire, aquí hay otra flechita que se regresa de optimización, se regresa al análisis. ¿Hasta cuándo me regreso a esto? O sea, o me regreso aquí o me regreso acá. Y siempre voy a estar aquí. ¿Cuándo salgo de esta? Pues cuando finalmente se llegue a ese, pues ya se verifique que ya cumple con todo, o sea, ya tener como el diseño final. Ya. Cuando salgo de aquí, ¿paso a dónde? Al diseño De final. optimización. A diseño. ¿Cuándo puedo salir del diseño final? Cuando ya lo ejecutó, ¿Perdón? cuando ya esté ejecutado, ¿Cómo así? no sabría cómo. Lea, pues ahí está. Se verifican resistencias y se hace el detallado. Ujú. ¿Cuándo salgo de aquí? Porque si no puedo salir de aquí, me toca regresarme hasta acá. Cuando ya se encuentra el costo
Costo mínimo para el diseño final ya. Cuando encuentre el costo mínimo para el diseño final. En ese momento ya está todo el proyecto listo y salgo de este círculo. Si no cumplo con alguna cosita de estas, ¿qué tengo que hacer? Steve. Volver al análisis. Y si no cumplo con optimización, Vuelvo al análisis. listo. ¿Cuándo salgo de optimización? Cuando encuentre el costo mínimo para el diseño final. No, Cuando ya encuentre el diseño final. encuentro el diseño final. Ojo, tengo una sección ya. Pero cuando voy a ver el costo mínimo, no es el costo mínimo. ¿Qué tengo que hacer? Otra vez regresar. Ojo, esto es de diseño, no estamos hablando de construcción, estoy hablando de estructural. Mire, y aquí están las etapas de un proyecto. Lea, por favor, Steven. Etapas de desarrollo de un proyecto. Planeación. Se identifica el problema a solucionar y se presentan alternativas generales de solución. Diseño preliminar, general. Evaluación de alternativas. Temas estructurales, geometrías y diferentes materiales. Análisis, fuerzas y deformaciones. Evaluación de cargas o fuerzas actuantes, modelación real abstracta, resolución del modelo, fuerzas internas de conexión o uniones. Diseño, detallado y dimensionamiento de los elementos para que resistan las fuerzas actuantes. Construcción, llevar a cabo la materialización física. El ingeniero estructural participa en todas las etapas, pero es responsable directo de la evaluación de alternativas del análisis y el diseño. Listo, ¿cuál de esas no entendió? No, sí los entendí. ¿Sí, todos? Evaluación de alternativas. El paso de antes de cuando apenas está realizando el análisis preliminar, diseño preliminar. ¿Esa es la evaluación de alternativas? ¿A qué Claro. suena eso? O sea, evaluación de alternativas, los diferentes, o sea, métodos, caminos en que puede aplicar y puede llegar al mismo fin. Ya. Dayani Marcela Peña. Sí, profe. Su cámara, por favor. Discúlpeme, no, porque estoy ahorita en el momento que tiene la cámara como mal. Bueno, tiene que arreglar cámara, ¿no? Porque para los Sí, exámenes necesito cámara también. Sí, señor. ¿A qué se refiere con evaluación de alternativas? Pues lo que yo entiendo como evaluación de alternativas es como mirar pues las diferentes partes por donde se puede ir en el diseño del proyecto. Ujú. Ya, usted cuando tiene un problema familiar, ¿qué hace? Buscar soluciones. Buscar soluciones. ¿Y qué hace usted para buscar la solución óptima? Mira las diferentes soluciones y escoger pues entre ellas la mejor. ¿Cómo La que escoger sea. la mejor? Pues evalúo, por ejemplo, en un problema familiar, como se me colocó el ejemplo, pues miro cuál es el problema. Miro pues unas soluciones para no mirar solamente. Usted dice, si me voy por esta opción, al final me va a pasar esto. Si me voy por esta opción, al final me va a pasar esto. Y si me voy por la otra opción, al final me va a pasar tal cosa. De esas escojo Sí, la menos peor, pues, ¿o no? Acá sucede algo parecido. Yo digo, bueno, primero, debo definir mi sistema estructural. ¿De qué depende definir un sistema estructural? Dayani. pues sistema estructural pues también depende del estudio de suelos, del tipo de terreno donde esté. ¿Ya? Pero al final, ¿de qué van a depender? Listo, van a ser muros estructurales.
Depende de la norma. ¿Por qué toma esa decisión? ¿Perdón? Depende de la norma. Sí. No, todos deben cumplir ¿El normas. presupuesto? ¿Depende del presupuesto? Al final usted se va, ¿por qué? Por el que menos le cueste. Yo puedo hacer la misma obra metálica, en concreto, sistema dual, sistema combinado, sistema de... Todos esos me funcionan y unos funcionan mejor que otros. Pero al final, ¿cuál escojo? El más económico. El más económico. No, que el de estructura metálica es el más económico. ¿Quién sabe? Tú quieres demostrarlo, ¿cierto? Tú quieres, por ejemplo, el ejemplo del edificio que estoy haciendo. ¿Por qué el dueño creen ustedes que tomó la decisión de hacerlo en estructura metálica? ¿Cuántos edificios en estructura metálica han visto acá en Pasto? Son pocos de los que miran. Pocos, ¿no? Ujú. ¿Y en Túquerres, Juan Pablo, creo que Sí, es? profe, no, en Túquerres es el primero. No, creo que hay otro. Creo que el hospital No, o no sé, es que hay el otro. hospital apenas lo están haciendo. Yo creería que hay uno que queda al frente, en todo el parque, creo que hay unas canchas sintéticas, creería. Porque más No, edificios, algo, la fiscalía, bueno, una vaina de acero metálica, pero no tan alta. Bueno, porque la fiscalía, ya. Sí, cierto, profe, sí. Sí, las únicas dos. Profe, sería por bueno, ¿y por qué lo ahorrarse hicieron metálico tiempo y no en concreto? y ¿Y en el los tiempo es obreros. plata? Claro. Claro, ¿no? O sea, aparentemente la estructura metálica es más costosa. Si usted me dice cuánto vale una columna, es muchísimo más cara que una columna en concreto. Pero imagínense que, bueno, es que ese edificio tuvo muchas historias. El dueño cada vez se animaba por hacer un piso más, pues. Pero entonces, imagínense que nosotros estábamos fundiendo casi 3 losas por semana. Eso en estructura en concreto no se puede hacer. ¿Y por qué no se puede hacer eso en estructura en concreto? Por el fraguado, eso se demora. Por el fraguado de los materiales y por el armado de hierro. Es muy demorado. En cambio, acá usted coge el firma en el taller, lo lleva allá, contrata una grúa, lo monta y quedó la columna lista. Si quiere en la tarde puede lograr montar todo. En cambio, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? 28 días. 28 días. Entonces, en últimas, ¿el Claro. tiempo es plata? Claro, y harta. ¿Por qué? Porque el señor seguramente va a comenzar a recuperar su inversión. Él, por ejemplo, ya tiene arrendado, los 2 primeros pisos ya los tiene arrendados. Como que le van a pagar, no sé, como 15 millones de pesos mensuales. Entonces, imagínense, pues más demorado va a ser que él corriendo por esos locales. Entonces, ¿qué necesita hacer? Rápido, entregar lo más rápido posible. Y eso es plata. Así la estructura es costosa, el valor de retorno es mucho más rápido y usted comienza a obtener utilidades a menor plazo. Ingeniero, Y eso es negocio también. disculpe, ingeniero, cuando al concreto le aplican, o sea, le agregan acelerantes, ¿en cuánto tiempo puede uno, o sea, seguir o seguir fundiendo? Ah, no sé. ¿Alguien me puede ayudar a responder esa pregunta? Me corchó con esa pregunta. Sofía, Cabezas. ¿Sí está? ¿O toca sacarla? No, sí, profe. Sofía, a la una. Ah, Sí. bueno. Despertó, Sofía. No, sí, no, la verdad no sabría en cuánto tiempo se podría acelerar el fraguado. No, piense, usted sí sabe, sino que usted O sea, no sabe que creo sí lo sabe. yo más o menos unos 15 días. No, sería muy poquito. Usted yo dijo creo. que una vez había diseñado Ay, no. un concreto para 5 horas, dijo, ¿se acuerda? En el anterior curso que vimos con usted. No me acuerdo, Le. ¿Yo dije Y eso? sí, dijo, y Usted sí se acuerda, ¿no? exactamente había sido en un lugar donde había un peaje. Para un peaje, exactamente. O sea, que imagínese, doña Sofía, ¿a cuántas horas puedo acelerar un concreto? No, pues o sea, ya se acelera bastante tiempo.
O sea, es que dependiendo también del acelerante que uno utilice con el concreto. No. No sabría, entonces decir. Usted, la única pregunta que se debe hacer es, ¿a cuánto tiempo yo necesito que el concreto adquiera la resistencia de diseño? ¿A cuántos días quiere? ¿Horas? ¿Minutos si quiere? No, pues o sea, es que sí, pues poniendo en ejemplo el que usted estaba diciendo, ya dependiendo de cómo es la estructura, pues ya debería ser en un menor tiempo para que se empiece a recibir frutos, por decir así, de las estructuras. Entonces se necesitaría como decir, Bueno, y le no hago una sé, pregunta. 1 o ¿Por qué 2. no? Listo. ¿Y por qué no utilizan entonces acelerante en las obras? Todo el mundo espera 28 días. Sí, pero o sea, a veces yo creo que eso es más costoso. O sea, ya con el tiempo, los trabajadores y pues también los acelerantes. O sea, eso también incrementa el costo. Entonces yo creo que se van a la fija con las otras estructuras metálicas. A ver, ¿cómo es esa cuenta? Otra vez. O sea, ya tienen ¿cómo decir? Un presupuesto con Ya, las estructuras. Eso ya ya. saben. Ujú. Pero deberían hacer otro estudio con los acelerantes y dependiendo de cuánto tiempo se debe, o sea, disminuir para que funcione para el fraguado, entonces, pues yo creo que acelera, o sea, incrementa mucho más el costo, dependiendo, me imagino, del acelerante. Claro, imagínense las implicaciones. Usted ya vio materiales, ¿cierto? ¿Miró algo de dosificaciones? ¿Ya? Sí, ¿Sí? ¿Y utilizaron acelerantes ahí o algún aditivo? no mucho. ¿Qué tipos de aditivos conoce usted? No, pues, la verdad no recuerdo en este momento. Usted sí se acuerda. Cuente, cuente. Retardantes, hay estos de, ¿cómo es? La mezcla con oxígeno incluido, algo así, ¿Y eso para qué es? para quitarles el oxígeno. El retardante es para que se tenga una mayor manejabilidad, el concreto. El retardante es para... A ver, Sofía, ¿sí escucha lo que dice su compañero Juan Pablo? Sí, Eso es, las mujeres, las que son crespas quieren tener cabello liso, las que tienen cabello liso quieren ser crespas, las que son bajitas quieren ser altas y las altas quieren ser bajitas, ¿o no? sí. Entonces, para todos gustos hay. Entonces, lo mismo en el concreto. Si usted quiere acelerantes, también hay retardantes. Entonces, ¿para qué utiliza un retardante? Para transportar. El mismo nombre lo dice. ¿Para qué? Para retardar el Para cuando uno transporta el concreto, pues él en la mixer que se llama, pues tiene que llegar bien al lugar del destino. Y pues si se puede, pues se puede endurecer en el transporte, ya no serviría cuando llegue allí. Puede fraguar. Es igual. Exactamente. Entonces, mire, yo necesito retardantes cuando necesito transportar largas distancias el concreto. Y acelerante. Es el ejemplo que colocaban del peaje, que pues donde se necesita rápido que estén pues que esté para para utilizarlo, pues acelerar el Ustedes se han trabajo. dado cuenta que acá en Pasto a veces están haciendo parcheo de vías. Yo he tenido algunas ocasiones un contrato de parcheo de vías, de concreto rígido. Entonces, ¿cuánto tiempo usted puede tener cerrada una vía? Pues minutos, porque pues 10 horas hacen tanto. Pues depende de la vía, ¿no? Pues en una ciudad sí, pues pues, depende de la calle pues, también, es bien transitada. Por ejemplo, si es una vía de un barrio, Pues pues los vehículos tienen otra alternativa, pues desviarse, pero esa sí se podría demorar un poco más, pero no, ¿pero pues cuántos días días no, más? pues un día podría ser. Ya. Bueno, pues mire, todo depende, al final,
¿cómo determino yo cuál es la solución adecuada? Después de todas estas discusiones. Depende de las necesidades. Bueno, una es la necesidad y otra, Costo. costos. Usted al final, así nos llamen materialistas, al final, usted se va por la opción más económica. Y eso es lo que se llama evaluar alternativas. Entonces usted dice, oiga, si yo cierro la vía, dejan de circular vehículos y seguramente hay tiendas, por ejemplo, graneros, negocios, que la gente que antes llegaba en vehículo ahora no puede llegar. Y entonces seguramente el dueño de esa tienda o de ese supermercado se me va a quejar y seguramente yo voy a tener que pagarle las pérdidas que tenga esa persona. Entonces, ¿qué dice usted? Dice, no, prefiero utilizar un acelerante a 2 días, a 3 días, a 7 días y no ganarme una demanda del señor que tenía el negocio y que ahora ya no vende nada. Ha habido muchos casos, por ejemplo, de accidentes, que se coloca la señalización. Yo conozco un caso, por ejemplo, de un amigo que fue director del INVIAS acá en Pasto hace unos años, y el señor era el director general de la territorial de INVIAS, el director de INVIAS acá en Nariño. Y resulta que precisamente por una de las vías de entre Túqueres Pasto estaban haciendo un parcheo y colocaron la señalización. Pero resulta que el tipo iba borracho y no miró la señalización, iba en un camión, se volteó, fue al abismo y se murió el señor. Adivinen a quién le echaron la culpa. Al ingeniero. Al ingeniero, por ser el director del INVIAS, por no prever la señalización. Si no hubiesen estado haciendo trabajos ahí, ¿qué hubiese pasado? ¿Mm? ¿Qué pasaba? Buscaban otro culpable. No, pues no había culpable. El tipo se mató porque estaba borracho. Pero entonces, como había señalización y aparentemente estaba mal puesta esa señalización, entonces el tipo, a pesar de que iba borracho, pues no la miró y se mató. Entonces, eso, por ejemplo, tiene que usted evaluarlo. ¿Cuánto cuesta un muerto? Ni nos pongamos a hablar de eso mejor en este momento. Entonces, ¿qué dice usted? Dice, prefiero gastar en acelerantes, hacer la obra lo más rápido posible para que la vía siga funcionando. Profe, ¿Listo? y ahí al ¿Todo eso ingeniero cómo se que le llama? quitaron la tarjeta de profesional. Duró 8 años la demanda. Y al final le dijeron, no, usted no tiene la culpa. Pero 8 obviamente años con sin laborar. abogados. Señor, 8 años ¿cómo? sin poder trabajar o si lo dejaban trabajar. No, si lo dejaban trabajar. Hasta que usted no lo declaren culpable, pues usted puede seguir trabajando. Pero imagínese, pagando abogados, estar pendiente del proceso, de citaciones, de papeleos, de audiencias, de defensa, de pruebas. 8 años, imagínese en ese cuento. Entonces, Lo que todo eso se trabajaba llama para eso. planeación. Señor. Lo que trabajaba solamente para eso. Claro, exactamente. Eso es bien delicado. Por no gastar en un acelerante. ¿Eso qué se llama? Planeación y análisis de alternativas. Y al final, la mejor alternativa a veces no siempre es la más económica, ¿no? Sino la más favorable. Bueno, listo, sigamos. Bueno, ya hablamos de funcionalidad, economía y todo el asunto. ¿Listo? Veamos esta parte, la parte 5. Tipos de estructuras. Ayúdame a leer Alexander Jojoa, por favor. Cámara y me ayuda a leer. Hola, profe. Tipos de estructuras. Se reconocen dos tipos de estructuras, reticulares, frame, y estructuras de tipo placa o cascarón, serie. Estructuras reticulares. Se componen por varas rectas o curvas, unidos en sus extremos por pasadores o soldadura. Placa o cascarón. Se construye de losas continuas, curvas o planas, con apoyos por lo general en forma continua en sus bordes. Listo, hasta ahí. Entonces, mire, nosotros vamos a tener dos tipos de elementos, no de estructuras, sino de elementos aquí. Cambiemos de una vez. Unas reticulares o frame y otras
tipo placa o shell. Frame, si usted busca en el diccionario, traduce esqueleto. Entonces, algunas definiciones de algunos libros dice estructuras reticulares o esqueletales o esqueléticas aparecen en algunos libros. Casi siempre reticulares. ¿Qué son? Son elementos prismáticos, como las columnas o vigas en esta figura que usted ve acá. ¿Listo? Entonces, todos estos elementos es el esqueleto, mire. ¿Cómo se llaman esos elementos en el modelo? Se le llaman elementos frame. Pero hay otro tipo de elementos que se llaman shell, que son estructuras reticulares que se componen de barras rectas o curvas unidas en sus extremos o pasadas soldaduras, son los frame. Y placa o cascarón, dice, se construye de losas continuas, curvas o planas, con apoyos por lo general en forma continua en sus bordes. Aquí está, mire. Entonces, ¿estos elementos cómo es que se llaman? Shell. Shell. ¿Y cómo diferencia entre un shell y un frame? ¿Cómo vamos a diferenciar? Por la forma, porque uno pues es en varas rectas y el otro es con placas. Sí, son como placas, ¿cierto? Los shell. Y los frame son lineecitas, son figuras prismáticas. Listo, vamos acá. Elementos estructurales más comunes. Ayúdenme a leer, por favor, Gabriel Andrés Fernández. ¿Sí está? Sí. Cámara, por favor. Es que estoy en el computador de mesa y creo que no me da imagen. A ver, hágale. Bueno, elemento tipo cable. No posee rigidez para soportar esfuerzos de flexión, compresión o cortantes. Al someter a cargas a un cable, este cambia su geometría de tal manera que las cargas son soportadas por esfuerzos de tracción a lo largo del elemento. Siempre encontraremos que cuando aplicamos una fuerza en el cable, tendrá otra geometría. Siga. Un cable, bajo su propio peso, adquiere la forma del diagrama de momentos, de tal manera que al encontrar las fuerzas internas en cualquiera de sus puntos, el valor del momento sea 0 y solo presente componente de tracción. Listo, bueno, conclusión. ¿Un cable solo va a funcionar como entonces? A tensión o tracción. Tensión. Únicamente con esfuerzo axial de tensión o de tracción, si quiere llamarlo. No funciona de otra forma un cable. ¿Listo? Dice, y si no tiene ninguna carga, el cable adquiere una forma como esta. O bueno, como esta de acá. ¿Listo? Así de relajado. Mira, aquí está. Este es un uso típico de cables. Este es un puente, se llama atirantado, es el puente del viaducto en Pereira. Y solo resiste tensión. ¿Listo? Bueno, sigamos. Siga leyendo, por favor, Gabriel. Elemento tipo columna. Es un elemento con dos dimensiones pequeñas comparadas con la tercera dimensión. Las cargas principalmente actúan paralelas al eje del elemento y por lo tanto trabaja principalmente a cargas axiales. También puede verse sometido a esfuerzos combinados axiales y de flexión. Bueno, entonces aquí hay una cosa clara. Para que sea columna, debe tener ¿qué? Cargas axiales. Cargas axiales. O también puede tener esfuerzos combinados ¿de qué? Axiales y de flexión. Axiales y de flexión. Entonces, si cumple o este requisito, ¿cómo se llama? Columna. Columna. ¿Me habla de la posición? No, solamente que las cargas están pues, en dirección axial al elemento. O a flexión. O combinados, ¿no? Ojo, combinados. Porque si solo está a flexión, tiene otro nombre. Sería viga, ¿no? Sería viga. Entonces, ojo con eso. Eso no lo vamos a discutir. Ayer lo discutimos en la clase con el grupo 2.
Entonces, una columna no se define por la posición. Esta es una columna, esta también es una columna, y esta está vertical y esta está horizontal. Y cuando está así, Edison Pozo, ¿cómo se llama este elemento? Edison. Edison. ¿No son los pórticos, profe? Dígame. ¿Son pórticos? No, ¿es viga o columna esta? Pues depende de las cargas. Toca asignarle las cargas. ¿Perdón? Toca asignarle cargas para saber si es viga o columna. Alguien más me dijo columna por ahí. ¿Quién fue que me dijo? Juan José. Su cámara, por favor, Juan José. ¿Por qué dice que es columna? No, no, ahí como la ve. Ahí como está. No, esta. Esta de aquí. ¿Tiene cargas? No. Está inclinada nomás. Mi pregunta ¿es viga o es columna? ¿Columna? Para que sea columna, ¿qué debe cumplir? Lea, lo acabamos de leer. ¿Cuáles combinadas? Ya, listo. Y si usted mira esta, ¿tiene cargas axiales? No, despreciamos el peso. Entonces, ¿no qué? ¿Es una viga o una columna entonces? Vuelvo y le pregunto, ¿qué es una viga o una columna entonces? No, pues sí, cuando usted ve a una mujer, ¿qué dice? ¿Será hombre o será mujer? No sé, dice usted, ¿no? Por eso, ¿cuál es la respuesta? Entonces yo le estoy preguntando, ¿es una viga o una columna? ¿Qué me responde usted? No, pues, ¿usted es hombre o es mujer? Ah, ¿no sabe usted si es hombre o mujer? Ah, yo dije de usted me está hablando. No, por eso, ¿usted qué es? ¿Es hombre o es mujer? Hombre es usted, ¿cierto? Usted sabe que es hombre. Entonces está seguro. Ahora dígame, ¿esto es una viga o una columna? ¿O es hombre o es mujer? Acá es o es viga o es columna. Ah, entonces usted es mujer. Ah, no sé, pues usted, lo mismo con las vigas y columnas, pues está ofendiendo a ese elemento cuando usted le dice que es viga. No, yo quiero saber si es viga o columna. Ah, o sea que usted me deja con la duda. No sé si es hombre. Claro, porque acá no sabe tampoco. Usted está viendo que está inclinado nomás y no tiene más información. Entonces yo de usted solo lo estoy viendo en la cámara. ¿Qué tal que sea mujer? ¿Es columna entonces?
¿Sí ve lo que uno puede hacer con la presión psicológica? Hacerlo dudar, ¿no? Hijo de pucha. Bueno, veamos la viga entonces. Lea, por favor, usted mismo. La definición de una viga. Ay, calma, calma, calma. Cuando me dice que tiene dos de sus dimensiones mucho menores que la otra, ¿a qué se refiere? ¿Cuántas dimensiones tiene ese elemento prismático? 3. ¿Cuáles? Esto es alto, ¿ya? Todo esto, largo y el ancho. Entonces dice, dos de esas dimensiones son mucho más pequeñas que la otra. ¿A cuáles se refiere? A estas dos de aquí, ¿no? Mire, estas dos son muy chiquiticas comparadas con toda esta. Listo, bien, siga. Reciben cargas perpendiculares a la dimensión mayor. Siga leyendo. Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Esta fórmula de qué es? ¿Y qué sí? Y me está diciendo por acá, ¿no? Mira, aquí está. La inercia. Inercia. ¿Y qué es C? Es la distancia de la carga al centroide. El Uno eje solo. A ver, Felipe. donde se encuentra. Dayani o Felipe. ¿Quién? Felipe, a ver. ¿Qué es C? Pues es como la distancia de la carga aplicada hasta el centroide o el eje. ¿Cómo si la carga aplicada? O sea, un punto por aquí. No. La distancia de la fibra neutra hasta el eje de donde está realizando el estudio. Es la distancia desde el eje neutro a la fibra donde se quiere calcular el esfuerzo. Ese es C. ¿Y esta de acá qué es? Este es el esfuerzo cortante. Este es el esfuerzo por flexión y este se llama esfuerzo cortante. ¿A qué es igual el esfuerzo cortante? A B, que es el cortante, por Q, que es el primer momento de inercia, sobre inercia por T. ¿Qué es T? Es el ancho. El ancho del elemento. ¿Y qué es Q? Es calcular el área por el brazo. ¿Listo? Entonces quedaría en unidades de centímetro por metro. Es el momento estático o el primer momento del área. O módulo de sección también se llama este. No, mentira, ese no se llama módulo de sección. Módulo de cortante se llama Q. Listo, entonces mire. Conclusión. Las columnas, para que se llamen columnas, deben estar sometidas o a esfuerzos axiales o a esfuerzos combinados, axiales y de flexión. Si cumple o esta condición, se llama columna. No me importa la inclinación. En cambio, me dice, si tiene fuerzas aplicadas a lo largo del elemento, ¿listo? Y sus esfuerzos internos son de flexión y de cortante, se llama
viga. Si no está sometida a flexión y cortante, ni tampoco está sometida a cargas axiales ni fuerzas de flexión, pues no es ni viga ni columna. Es una figura geométrica simplemente. Y ya. Apenas yo le ponga cargas axiales, se llama columna. Y si le sigo aumentando, cargas a lo largo del eje longitudinal o del eje más largo, se llama esfuerzos de flexión. ¿Listo? Bueno. La última cosita acá. Aquí estamos haciendo un chequeo. A ver, vamos acá. Le robo 5 minutos. Bueno, todavía tenemos 3. Bueno. ¿Esa se llama viga o columna? Columna. Columna. Perfecto. ¿Viga o columna? Viga. ¿Quién me dijo viga? No, esta es columna también. ¿Quién dijo viga? ¿Quién dijo columna? Yo dije que era viga. Margeli. 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 A ver, Sí, aquí. porque tiene una carga perpendicular a la dimensión mayor. Así se escribe Margeli, ¿no? ¿Así está bien escrito? Margeli. ¿Así está bien? ¿Margeli dice que es qué? Sí, ingeniero. Una viga. Ah, viga, dice usted. Ya, listo. ¿Qué más? Yo digo que depende, ingeniero. Depende. Bien. ¿Qué dice Dayani? ¿De qué depende? Pues no sé si me equivoco, pero creo que hay un código que uno mira, o sea, si es mayor a tal cosa o menor a tal, a las, ¿cómo es que se llama? A la F prima sub C, algo así, de ahí ya se mira si es viga o columna. Ya. O sea, ya estuvo en la clase, sí, ¿no? No, porque yo tenía armado. Ah, tenía armado. ¿Quién más? ¿Qué más? Hamilton Riascos. Cámara, por favor. Hamilton. Diga columna. Yo digo que es viga por las cargas que está proporcionando. Hamilton dice que es una viga. Y obviamente hay que tener en cuenta pues las pautas que tiene el diagrama también. Juliet Bastidas. Diga columna. Profe, yo digo que es viga. ¿Por qué? Porque como dijo la compañera, tiene una carga perpendicular en el eje mayor. ¿Y las axiales? ¿No importan? Una más difícil todavía entonces. A ver. ¿Qué pasa si carga esa? Señor. ¿Qué pasa si cambia la fuerza de la línea? O sea, al inicio, o sea, que no quede en el centro. Ah, bueno, pongámoslo a un lado, ¿no? ¿Ahí le parece bien? ¿Viga o columna?
Profe, Dígame, Alejandro. yo digo que es columna, pues, porque ahí en la definición decía que combinaba fuerzas axiales y de flexión. Alejandro. Alejandro dice que es ¿qué, perdón? Columna. Listo. ¿Alguien más? Juan José, ¿ya sabe qué es columna? Pero usted tenía dudas hace un rato. Ahora ya está seguro si es columna o no. O es vaca o es toro, o es hombre o es mujer, pues. ¿Qué dice Juan José? Bueno, ahora sí va a responder Carlos Michel. Profe, eso depende de la magnitud de la fuerza que se aplique. Se lo puede clasificar como viga o columna. Ya son las axiales o las particulares. O sea, cuando digo no sé, ¿qué pasa? Bueno, mira, ahí yo les explico. ¿Qué pasa si esa carga es muy pequeñita? No se la tienen en cuenta, digamos. No, ahí está. Entonces mi pregunta ¿es viga o es columna? No. A ver, carajo. La descompongo, ya quedó perpendicular. Ya está, aquí lo puedo mandar acá. Listo, solucionado el problema. Ya quedó perpendicular. Pero eso es un simple caso especial. ¿Qué pasa si cuando estas cargas son pequeñitas? ¿Es viga o es columna? ¿Y qué Esa pasa? sería columna. Lo contrario. Esa sería viga. ¿Qué pasa si esto es así? ¿Viga o columna? Esta sería columna. ¿Segurísimos que es columna? Sí. Sí, ¿no? En esa sí estoy seguro que es columna. En esa. ¿Y en esta? En esa sí es viga. ¿Por qué? Porque cambian las fuerzas, pues la fuerza mayor se encuentra Pero tiene en fuerzas axiales. pero son pequeñas en comparación a la otra. Pero tiene fuerzas axiales. Y la definición para que sea columna, mire lo que es aquí. Listo, conclusión entonces. Si no es viga, ni modo. Es columna, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Esa es la conclusión? No. No, no es la conclusión esa. Entonces, mire, la norma debe haber un límite donde la viga se convierte en columna o la columna se convierte en viga. Eso usted lo va a mirar, igual yo trato de explicárselo, eso lo va a ver en armado 2 cuando diseña columnas. Cuando usted diseña columnas, pueden haber columnas que la carga axial es tan pequeña, pero el momento es tan grande que se comporta como viga. Y puede pasar lo contrario, que una viga, a pesar de que tiene carga axial y carga, o mejor dicho, tiene carga perpendicular al eje, es tan grande esa carga que le genera un momento tan grande de flexión y unas cargas axiales tan pequeñas que se llama viga. Entonces, ¿de qué va a depender eso? Va a depender de unas proporciones ¿de qué?
Unas proporciones de las fuerzas. Ujú. Se debe analizar o se debe hacer un análisis de esfuerzos. Esfuerzos axiales y de flexión. Dependiendo de eso, yo voy a tomar la decisión si es viga o es columna. Pero primero tengo que hacer un análisis de ¿qué? De esfuerzos axiales y de flexión. Y listo. Y según eso, yo ya le voy a decir si este elemento es una viga o si este elemento es una columna. Ahí yo no le puedo decir todavía. ¿Sabe por qué? Porque puede ser un elemento bien delgadito. Como un palillito. Y sin embargo tener cargas pequeñas. Entonces el esfuerzo va a ser muy alto. En cambio, si ese mismo elemento es grande, ahí, mire de grandote, y tiene unas cargas relativamente grandes axiales, ¿ya? Bueno, por acá se nos quedó perdida la... Aquí está, aquí está, aquí está. Ahí. Puede ser una viga, no sé. Entonces, ¿de qué depende? De un análisis, ojo, no de cargas, sino de esfuerzos. ¿Qué tipo de esfuerzos? Axiales y de flexión. Entonces, solo la única conclusión que podemos sacar de esto es que una viga o una columna no está definida por la posición. Ya, eso sí está claro. O sea, yo puedo tener columnas horizontales o puedo tener columnas verticales. Y lo mismo, puedo tener vigas horizontales o vigas verticales. Y se siguen llamando vigas. Conclusión, la posición con respecto al eje XY no me da el nombre de viga o de columna. ¿Quién me da el nombre si es viga o columna? Del análisis de esfuerzos axiales y de flexión. Esa es la respuesta. Bueno, listo, jóvenes, dejemos ahí. Con ustedes vuelvo a tener clase el lunes, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, los 61 no creo que estén matriculados, ¿no? Entonces mañana, a ver, mañana es jueves, ¿no? Mañana tengo con el grupo 2. Bueno, entonces mañana hacemos clase normalita. Bueno. Listo, jóvenes, dejemos ahí. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Luego, Gracias, ingeniero, hasta profe. luego. El profe feliz tarde. Está bien, ingeniero. Qué pena, no hemos hablado de evaluaciones, ¿no? Entonces, la próxima clase, con cada grupo, miramos cómo van a ser las evaluaciones. ¿Listo? Bueno, ingeniero, gracias. Hasta luego. ¿Perdón? No, se las voy compartiendo al grupo. Ingeniero, ¿usted va a hacer dos grupos aparte o va a solo tener un solo grupo de los dos grupos ¿De qué? de análisis? ¿Pero grupo de qué? ¿De WhatsApp, WhatsApp? en WhatsApp. No, dos grupos independientes. Ah, ya. Dos independientes. Bueno, listo, jóvenes. Ya hablamos. Hasta luego. Gracias, profe.